Mucho se ha hablado últimamente sobre las AFPs y los famosos también tienen una opinión al respecto. Es así como la actriz Antonia Segers confesó que ella no pertenece a ninguna de estas instituciones, sino que prefiere guardar su dinero en modestas cuentas de ahorro bancario. No tengo FP. En efecto, en el banco me hago mis cuentitas de ahorro bastante conservadoras, por lo demás. Una actitud que dista mucho de ser solo una rebeldía y que quizás es una realidad que se repite en muchos chilenos. Una clara señal de eso han sido las masivas marchas No Más FP que han dado mucho que hablar en las últimas semanas y que reflejan una problemática social que afecta a gran parte de nuestro país. Quisimos preguntarles a algunos de nuestros famosos sobre esto y aunque varios de ellos reconocen no estar muy informados al respecto y que no le han tomado el peso hoy porque les queda todavía bastante tiempo para jubilarse, otros tienen algo que decir sobre cómo ellos lo viven. AFP no tengo. Yo creo que lo mejor es siempre invertir en propiedades, es súper importante. Ahora, yo creo que cuando el pueblo habla, no entiendo mucho de la AFP, creo que si no he llegado a la vejez, entonces en la práctica no puedo comprobarlo, es súper difícil hablar de algo que uno no vive. Pero yo creo que si nuestros adultos mayores, que son los grandes sabios, que las mitologías antiguas siempre veneran a nuestros adultos mayores y lamentablemente en Latinoamérica hemos dejado de escucharlo, están hablando y hemos visto en experiencia ajena que ellos no pueden vivir, no podemos ignorar eso. De repente todos ignoramos cosas que no nos pasan y cuando nos pasan realmente las vivimos. Pero yo creo que si tuvo tanta contingencia la AFP, yo nunca he juntado mucho, he juntado después la he sacado, como que no confío mucho. Yo nunca he confiado en el sistema, entonces no soy un gran ejemplo. Uno de los problemas más grandes que enfrentan las personas que jubilan hoy es el bajo monto que reciben en sus pensiones. Por lo tanto, es quizás una de las razones con que muchos de nuestros actores y personajes del espectáculo se identifican, como es el caso de Antonia Segers, quien responsabiliza de esto a la falta de contratos en su situación particular como actriz. Casi no he tenido contrato de trabajo en mi vida, porque nosotros somos freelance, así que me he armado un sistema yo por las mías. Lo importante hoy es que debemos informarnos y no solo sumarnos a las opiniones de todos. De que hay un problema, sabemos que lo hay y ojalá que se resuelva. Y en tu caso, ¿cómo proteges tu capital para la vejez? Oye, las declaraciones de Antonia estaban generando un debate bastante acalorado en el sector de los conejos. ¿Ah? El sector de los padres. ¿Qué onda, Ale? No, lo que pasa es que yo estaba escuchando a la Pancha, que no estaba muy enterada, Pancha Merino, del tema AFP, porque uno no puede sacar la plata de la AFP. Si se pudiera sacar la plata de la AFP, no sería tema, digamos, en este momento. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, en Perú, que replicaron nuestro sistema de AFP, tú puedes llegar a jubilarte, sacar tu plata y con esa plata comprarte una propiedad, por ponerte un ejemplo, que es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces, eso es súper interesante. Ahora, lo otro interesante es que yo durante mucho tiempo tampoco tuve, después ya no tenía contrato en Independiente, no tuve. Y yo, la primera vez, no tuve pre y postnatal. Entonces, la segunda vez quería tener y me pagaba la ISAPRE. Y resulta que cuando fui a quedar embarazada, supe que tú, si no te pagas la AFP, da lo mismo que pagues la ISAPRE, el Estado no te cubre el pre y el postnatal. Entonces, por obligación, desde ese entonces tuve que empezar a pagarme la AFP y hoy día lo hago como independiente, pero lo tengo que hacer igual. Yo lo que hago, fíjate, es tener un seguro de vida en donde están beneficiados mis hijos o mi madre. Cualquier cosa que a mí me pasa, incluso de vida también, si no sé, si me llegara a pasar algo que me imposibilitara de trabajar, también me cubre. Donde yo me impongo todos los meses, digamos, o sea, y no tengo AFP, ¿cachai? Entonces el día de mañana es como una especie de ahorro también. El día de mañana yo puedo sacar esa plata. Tengo bastante ahorro, yo tengo ese sistema desde los 20 años, o sea, tengo harta plata ahorrada. El día de mañana, cualquier cosa que me llegue a pasar, mis hijos están cubiertos. Mira, interesante punto de vista también pensando en la maternidad, Roberto. Sí, o sea, bien cortito. Primero aclarar que me imagino que Francisca Merino confundió AFP con ANFP, producto de lo que sacaba Jaume, creo yo, para entenderla. Respeto con la entrevistada, Estoy tratando de ayudar a la entrevistada, todo nos puede pasar. Roberto. Y con respecto a la AFP, yo tampoco tengo AFP, yo decidí no tener, en un minuto que me
me sacan de un lugar, voy a ver cuánto estaba como más o menos ahorrando y caché que no era nada. Obviamente yo hoy día tengo una laguna dentro de esa AFP, todavía está mi plan ahí en una laguna, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice la Cata. Por ejemplo, yo también ahorro y estoy viendo mi jubilación con otros temas, por ejemplo, o propiedades, o ahorrar en una cuenta, etcétera, etcétera. Pero siento que es la mejor manera para tener una jubilación digna, si digamos las cosas como son. El Mercedes-Benz que hablaba señor Pepe Piñera no quiere nada. Bueno, mucha gente joven está haciendo eso, Michael, de invertir en propiedades, de repente departamentos más pequeñitos, arrendar extranjeros. Eso es lo mejor. Es algo que está mucha gente de la tele también haciendo, ¿no? O sea, arriendo de departamentos, lo que se está haciendo mucho ahora también es arriendo de estacionamientos. Y de bodega. Esto además está dando mucho dinero porque justamente Yo tengo un apart es hotel. menos. Catita, cuéntenos usted. No, en serio, tengo un apart hotel, yo arriendo mi departamento amoblado para el que quiera, lo vendo, o sea, lo arriendo mensual y el estacionamiento aparte. Bueno, como Raquel Argandoña, que también arrendaba amoblado, pero yo digo gente que compra estacionamiento además, que compra de 1, 2, 3, 4 y eso lo están arrendando porque claro, la mantención es mucho más simple que la de un departamento, que el tema del agua, la luz, qué sé yo. Es mucho más simple el tener estacionamiento y en Santiago cada vez se necesita más, esas son parte de los negocios. Ahora, yo pequé ignorante porque nunca me preocupé de ese tema y ahora claro, ya tengo harto tiempo trabajado y estoy como en este momento, ¿qué hago? ¿Me salgo? ¿Me saco esa FP y pierdo todo lo que... No, pues queda en una laguna. Claro, pero esa laguna que va a ser en mi vejez... Pero es que Oye, tú no podrías quedar siento con mensuales. los tambores, siento los Sí, tambores. mira, dos cositas a propósito de lo que dice el señor Michael Roldán, que hoy día se ve impecable, majestuoso, sublime. Mira, vamos al tweet, Matías Bozar, por favor, lo pueden seguir en Twitter como M. Bozar, ¿ya? La actriz Antonia Seger cuenta cómo vive sin FP. Me gustaría enfocar este tema, ¿ya? Preguntándole a las cabras en la casa que son más jóvenes. La pregunta es, ¿te preocupa el tema de las AFP o te da lo mismo el futuro? Esa es una cosa. Y la otra propuesta que tengo para ustedes, cabros, es hablar un poquito más cercano a la gente, a la clase media que, por ejemplo, está muy lejos de poder comprar una propiedad o un estacionamiento para después arrendarlo o lo que fuere. Tratemos de preguntarle y ojalá nos escriban ¿Cómo lo hacen? los cabros promedio en la casa, las cabras Oye, promedio que ¿cachai tienen lo que me están- un sueldo más bien bajo y todo eso. ¿Ah? Yo comenté esto de que en Perú se podía, ¿no es cierto? Tú podías sacar tu renta. Bueno, me dice una amiga que vive en Iquique, que muchos colegas de ella en un banco que se jubilaron en Arica, ya jubilados, se van a vivir a Perú y después de 5 años pueden sacar, de acuerdo a la ley de allá, pueden sacar toda su plata previsional. Pero tienen Y que eso lo pasar están 5 años. Tienen que pasar 5 años. Están empezando a hacer eso. Pero 5 años pasan así. Osvaldo, hola. ¿Qué pulso le tomas tú a esta realidad, tú que estás en contacto con mucho con la gente joven? Sí, bueno, lo que pasa es que nos importa bien poco, la verdad. Sabemos también muy poco del tema, creemos que nosotros no vamos a llegar nunca viejos. Uno cuando tiene 20 años realmente no piensa en el futuro cuando uno deje de trabajar. Uno piensa que va a trabajar eternamente o le va a pasar algo antes. Entonces, ¿cuándo viene esto realmente? ¿Cuándo me pasó a mí cuando yo tuve hijos? Yo tuve un hijo muy joven, yo tuve hijo a los 23 años. Y a los 23 años me di cuenta de que yo ya no era responsable solamente de mí, sino que también de esta pequeña criatura pequeña que vino a este mundo. Después tuve otro hijo más. Entonces, ¿qué hice yo? Una PB. Una PB es un ahorro universitario donde a los 18 años voy a poder sacar este dinero, pagar su universidad y no tener ese gasto. Pero ¿por qué yo tengo que pagar una PB si estoy ahorrando en una AFP que también me debería entregar ese dinero en algún momento? Entonces, esas son las cosas que uno se pregunta al fin y al cabo. Uno tiene que seguir ahorrando y agregarle otra carga más y otra carga más, un ahorro que de verdad es dinero que se pierde. Ahora, no es malo ahorrar. No, es malo ahorrar, Yo que empecé a ahorrar. Pero los sueldos son miserables. Oye, el público está con nosotros, Natita, está la Marisela que tiene un puntazo, mira. Dice Marisela Pérez, dice, disculpe mi ignorancia, ¿cómo decides vivir sin AFP? Si decides trabajar, ¿te obligan a cotizar? Es verdad, Es verdad, te obligan. Es que eso es lo que ella está ellos te diciendo, sacan esa el es la sueldo. realidad. Lo que yo les decía la otra vez, por eso, que el Estado no te da otra opción. No. O sea, si tú estás contratado, te van a cotizar sí o sí, y la única manera de AFP y hacerlo ISAPRE. es en la AFP. Claro. Claro, el ISAPRE por la salud y la previsión en la AFP. No hay otra manera. Y además a las mujeres nos obligan doblemente, porque nosotras, como tenemos pre y postnatal, si no pagamos, aunque seamos independientes, pagamos el sistema de salud, pero no pagamos la AFP, no tenemos pre y postnatal. Oye, Con los sueldos que hay, discúlpenme, a nadie le alcanza para
ahorrar para poder tener una guagua. Oye, ya que abrimos el libro de quejas, bueno, yo cotizo en la AFP, en algunas oportunidades lo he hecho como trabajador independiente, pero ya que sale el barrio también el tema de las ISAPRE, yo pago el doble de ISAPRE, por ejemplo, que mi hermano, que tenemos una edad parecida, 3 años de diferencia. Las mujeres son como si nosotros hiciéramos las guaguas solas. O sea, no puede ser que yo tenga casi la misma edad que mi hermano y pague más del doble. O sea, eso le pasa porque muchas de las leyes las hacen los hombres y no nos consideran. Pero perdón, si las mujeres somos caras porque estamos en periodo fértil y después pasamos inmediatamente a ser caras porque estamos viejas. O sea, siempre somos caras. Si es verdad, la ISAPRE siempre te considera más cara. O porque vaya a tener guagua, o porque resulta que tenéis la menopausia y tenéis una serie de problemas y cosas que tienen que ver con la edad. Entonces, finalmente, es muy machista todo. Más mensajes, tenemos más mensajes. Está Paula. Paula dice, yo me dedico a criar a mi hijo, tengo 28 años, por lo tanto debo cotizar independiente para quizás tener algo, poco pero algo, así es lo que hablábamos de trabajadores independientes que igualmente cotizan. Es difícil. Es que a eso yo, porque lo que decía la Nati, claro, si uno es independiente claramente también se puede acercar a cotizar y tengo entendido que ahora la ley también te va a obligar a que si tú boleteas a que tienes que tener... Todavía no, pero por eso. Eso creo, se suponía que partía, claro, pero está en stand-by. Está ahí en veremos para que finalmente, como decía una tuitera, todos estemos dentro de una AFP, por más que uno no quiera. Pero estas movilizaciones multitudinarias, no solamente acá en la capital, hablan de algo. En definitiva, los políticos tienen que leer ya a la ciudadanía. O sea, la gente quiere un cambio y eso debe venir pronto. Más mensajes, Michael, de parte de nuestro público, hasta la Connie. Nos escribe la Connie, dice, incluso me pesca, por supuesto, Connie. Tengo 23 años, me importa el futuro, pero trabajando en una empresa uno no puede optar a tener AFP o no. Bueno, lo que ya nos explicaba la Cata, la Ale, la Nati, no es opción. Tienes que hacerlo, tienes que cotizar sí o sí. Lo del APB que hizo Osvaldo, que también es una... cada vez más, ¿no? Justamente, y ahorro voluntario. Pero lo que pasa es que con los sueldos que hay, a mucha gente no le alcanza porque dicen ya, me meto una APB, esto significa que tengo que sacar este porcentaje, eso significa que voy a quedar más corta aún para pagarle el colegio a los niños, para llegar a fin de mes con el almuerzo. Entonces, el sistema no está hecho. Tú dices, oye, hay marchas, deberían leernos, sí, pero los políticos ya estamos acostumbrados a que nos empiecen a leer ahora, en época de elecciones, ¿cierto? Alcalde, después cuando se viene presidenciales, y después un mes más, 2 meses más, y se olvidan. Si entonces la lectura es súper banal la que hacen. Después de la última marcha, bueno, de hecho, ¿cuántas personas no le ha pasado? Seguramente que algún trabajador sabe perfectamente, pide ni siquiera tener contrato para poder quedarse con esa plata. Exacto. Y no tener que gastarla porque los sueldos son muy bajos en nuestro país, si esa es la realidad finalmente. Y lo otro es que trabajadoras del hogar también te piden eso. Por eso, por los sueldos de 450.000 pesos, ¿cuánta gente en Chile? Un 70% era una... Más o menos, claro. Es el problema, no tenemos capacidad de ahorro. La mayoría de la gente no puede ahorrar. No alcanza. Y lo otro es que la presidenta hizo esta comisión, ¿no es cierto?, para evaluar el tema previsional y no sé qué. Y resulta que después salió diciendo que no iba a haber sistema de reparto, que era inviable. Y resulta que yo leí el fin de semana a uno de los científicos que participó de esa comisión y dijo que el sistema de reparto era perfectamente viable porque las ganancias que tienen la AFP... O sea, él dio una cifra que yo soy incapaz de retener en mi cerebro por la cantidad de ceros que tiene, por cierto, y que además la cantidad de plata que ellos realmente ganan es tanta y se la dejan ellos que ni siquiera el Estado debería estar subsidiando lo que ya subsidia, porque eso queda todo para adentro. Entonces, seamos honestos, el sistema es pésimo, es malo, hay que cambiarlo. No sé si el sistema de reparto no, pero hasta el momento a mí me parece que es lo más justo. Pero qué fuerte que gente especializada diga que sí se puede, claro. Y nos estén diciendo por otro lado que no. Entonces, ¿a qué le creemos? Es que nos tratan como retrasaditos, fíjate. Se demoran ¿cuántos meses en organizar estas mesitas de conversación? Después vamos a conversar, después meses para el estudio y finalmente no sirve. Seguimos todo así. Son píldoras, son calmantes, como cuando te duele la cabeza. Te doy una aspirina, que se te calme ahora. Te va a seguir doliendo tu enfermedad, sigue ahí, pero te calmo. No me salí a la calle en un mes más. El otro mes inventamos otra pastillita. Y así es como nos trata el gobierno, como cabros chicos que nos duelen la cabeza. Es como el cabro chico que te dan Ritalin, ¿no? Este cabro es demasiado inquieto, hay que darle Ritalin. Eso es lo que nos están drogando y nos están dando Ritalin. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos más brillantes. Más mensajes de parte de... María Alejandra está en el Twitter, Jennifer Warner, @Janita21_, dice, preocupa el tema de la AFP. Si uno es trabajador independiente o no, sí o sí hay que cotizar, aunque sea
un poco. Si esto pareciera ser que no hay salida, ¿no? Oye, acá tengo la información oficial con respecto a lo que comentaba Roberto, que dice prórroga de la cotización previsional obligatoria para independientes que emiten boleta. Dice, en enero de 2016 se publicó la ley que prorroga hasta 2017, Operación Renta 2018, la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores independientes. De esta forma, quienes deseen podrán declarar su voluntad de no cotizar durante las operaciones de Renta 2016, 2017, 2018. O sea, se prorroga hasta el 2017 el tema de la obligatoriedad. Pero es solo un par de años nomás. Yo la verdad no sé de qué están hablando ustedes, les voy a leer por octava vez la ISAPRE, donde uno tiene que cotizar 600.000... ¡La carta! ¡Oye, vale con la carta! Han de echarle encima al Mercedes. Hombres que trabajan 30 Todo perfectible. ¿Qué burla fue eso? ¿Qué perfectible esa entrevista? Esa entrevista era perfectible. Esa entrevista era completamente perfectible. Esa entrevista era perfectible. De partida por el entrevistador. Por supuesto. Por lo que decía, era tan fácil como rebatible, porque además es como que dijo, hombres que hayan cotizado más de 30 años, le faltó decir que seguramente ganando el tope máximo imponible, bueno, ¿cierto? Y que yo creo que es lo fundamental. Y luego de eso, le faltó que las mujeres somos el 51% de la sociedad también. Y toda la sociedad tiene que hacerse cargo porque nuestras lagunas no existen porque sí, existen porque somos discriminadas, como lo hemos dicho acá muchas veces. Pero por algo el Negro Piñera diga, ¿Y las guaguitas se hacen de el Negro Piñera diga que es un hombre que vive en otro planeta, ya quiere decir y dista mucho de la realidad. Y con respecto a lo que dice Michael, es verdad, finalmente los políticos acá corre también el favor político para acá, para allá, y se inventa alguna cosa. ¿Cuánto nos han cuenteado con diferentes historias, como por ejemplo el chupacabra para ir tapando cositas por acá, cositas por allá? Y es la realidad nomás, y lamentablemente vamos a tener que seguir cotizando con esta AFP, y usted simplemente puede mirarse al espejo y decir, José Piñera, usted es un... Y ahí tira todo lo que usted quiere para... Lo decíamos al inicio. Oye, qué interesante es poder conversar de este tema, cabros. Agradecemos a las cabras en la casa que nos premian con la sintonía.